Hello, my dear students. How are you today? I hope you're doing well. Welcome to our second class of English. Buenos días, queridos estudiantes del séptimo básico A y B. Les habla su profesora de inglés, Miss Giselle Palma. Espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando y que estén revisando los videos de las clases que hemos hecho los profesores con tanto cariño para ustedes para que puedan seguir aprendiendo en la casita. Ok, les doy la bienvenida a nuestra segunda clase del mes de octubre. Ya tuvimos la primera hace un par de semanas atrás y recordemos que estamos trabajando en la unidad número 3 que se llama Sports and Free Time Activities. Ya vamos a recordar que vimos en la clase anterior. Dice previous contents, vimos vocabulario relacionado con los deportes como béisbol, voleibol, fútbol, básquetbol, golf, tenis, etc. Vimos vocabulario entonces relacionado con los deportes, que espero que se lo hayan podido aprender, ya viendo el video de la clase anterior, y también revisamos el uso de los verbos do, go and play for different sports. Ya recordamos que los deportes que van con el verbo do son los deportes que no requieren pelota, no se desarrollan en grupo y pueden desarrollarse al interior, como por ejemplo gymnastics. Yo digo I do gymnastics, ¿ya? Con el verbo play lo usamos con los deportes que terminan con ing y que por lo general se realizan al aire libre, como por ejemplo swimming. Yo digo I go swimming. O cycling. I go cycling. ¿Ya? Esos dos deportes se desarrollan al exterior y también terminan con ing. En cambio, con el verbo play usamos los deportes que son con pelota, como por ejemplo los que les nombré anteriormente, básquetbol, voleibol, béisbol, etc. ¿Ya? Entonces los deportes que van con pelota y los que por lo general son team sports, deportes que desarrollamos en grupo y necesitan realizarse en, por ejemplo, una cancha o algo así, y son competencias por lo general. ¿Ya? Entonces es importante que recuerden y revisen la clase número 1 para que puedan recordar cuándo usamos esos tres tipos de verbos, ¿ok? Habiendo dicho esto, vamos a comenzar entonces con los contenidos de la clase del día de hoy y vamos a revisar primero los objetivos, learning objectives. El objetivo número 1 dice, listen to and demonstrate comprehension of general ideas and explicit information in authentic audiovisual material. Ya vamos a escuchar y demostrar comprensión de ideas generales y información explícita en audios relacionados con el tema de la unidad. Luego dice el objetivo número 8, demonstrate the use of the language in conversations, identifying free time activities and describing that interrupt and occur simultaneously in the past. Ya vamos a aprender a utilizar el vocabulario de actividades de tiempo libre, ya lo vamos a aprender a usar en conversaciones de manera oral y también vamos a aprender a describir acciones que están ocurriendo en el momento, en el momento pasado, ¿ya? Y que interrumpen o que se desarrollan de manera simultánea, una con la otra. Dos acciones que ocurrieron en el pasado, ¿ya? Y que una interrumpe la otra o las dos se desarrollan simultáneamente, ¿ya? Entonces vamos a ver qué contenidos necesitamos para nuestra clase. Dice contents, free time activities, actividades de tiempo libre, ¿ya? Y vamos a ver hobbies y actividades de tiempo libre que podemos tener.
Luego dice past continuous tense, que era lo que les explicaba delante, ya acciones que están ocurriendo en el pasado, ya que una interrumpe a la otra o las dos se desarrollan simultáneamente, ya. Eso se llama past continuous tense, ya el pasado continuo. Lo vamos a revisar y vamos a aprender cómo lo usamos. Y también dice the connectors when and while. Vamos a usar los conectores when and while, cuando y mientras que. Ya, esos dos contenidos los vamos a, esos dos conectores los vamos a usar en nuestra clase. Okay, so are you ready to start? Okay, let's go and pay attention, please. Okay, we are going to start with the first content. Vamos a revisar el primer contenido. Dice hobbies and free time activities. Todos tenemos actividades de tiempo libre y hobbies que nos gusta realizar. Entonces vamos a revisar algunos. Veamos, dice go to the cinema, ir al cine, spend time with family, que es lo que más podemos hacer ahora, afortunadamente, que es tener tiempo con nuestra familia. ¿Cierto? Después dice, go out with friends. Go out with friends, salir con amigos, que lamentablemente en este tiempo de pandemia no lo podemos hacer, pero ya lo vamos a volver a realizar en el futuro. Surf the internet, ¿ya? Que es lo que hacemos bastante en esta época de cuarentena, que es navegar por internet. Surf the internet. Luego tenemos draw, dibujar, go to the park, ya que ahora tampoco lo podemos hacer muy seguido, ir al parque, read books, leer libros, go running, salir a correr, dance, bailar, cook, cocinar, que eso sí que lo hacemos bastante en esta época de pandemia, go swimming, nadar, salir a nadar, take pictures, tomar fotografías, listen to music, esto lo podemos hacer todo el tiempo, ¿cierto? Escuchar música, and go cycling, salir a andar en bicicleta, go cycling, watch movies, ver películas, and play video games, jugar videojuegos, ¿ya? Todas esas actividades que les acabo de presentar son actividades de tiempo libre y hay algunos que también pueden ser hobbies. So, now you're going to think about yourself. Vas a pensar acerca de lo que les gusta a ustedes y dice answer the following questions. What's your favorite hobby? ¿Cuál es tu hobby o pasatiempo favorito? What do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Ya? Entonces vamos a responder estas dos preguntas. Si quieren las pueden anotar en su cuaderno de inglés y van a tener sus respuestas listas para poder compartirlas en la clase de retroalimentación que tenemos el día miércoles, ¿ok? So please answer the questions. What's your favorite hobby? And what do you do in your free time? Para estar listos para responder en la clase de retroalimentación. Okay, so now we are going to continue with our second content. Vamos a continuar con el segundo contenido, ya que les había adelantado al principio de la clase, que se llama Past Continuous. Vamos a ver de qué se trata el pasado continuo. Se utiliza para acciones que estaban pasando en un momento específico en el pasado. Como el presente continuo se forma con el verbo auxiliar to be y con el verbo con ing, ¿cierto? Recordamos que el semestre pasado vimos el presente continuo, que es para hablar de acciones que están ocurriendo en el momento en el que estamos hablando. El pasado continuo es para hablar de acciones que estaban ocurriendo, pero en el pasado.
Entonces, para formar el pasado continuo se utiliza el verbo auxiliar to be y el verbo en ing, pero este verbo auxiliar tiene que ir en pasado. Y vamos a recordar que el pasado simple es un verbo irregular. El verbo to be es irregular, eso significa que dependiendo del pronombre es el verbo que vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Ok, dice acá que vamos a utilizar el sujeto I, he, she, it con el auxiliary verb was. Con todos estos pronombres vamos a usar was, que es el pasado, estaba o era, ¿ya? Y el verbo con la ing. I was talking. Yo estaba hablando. He was eating. Él estaba comiendo. She was learning. Ella estaba aprendiendo. ¿Ya? Son acciones que estaban ocurriendo en el pasado. Y con los sujetos you, we, and they tenemos que usar el auxiliary verb were. ¿Ya? No podemos usar was con estos tres sujetos. Ya, entonces yo digo, you were talking, tú estabas hablando. We were eating, nosotros estábamos comiendo. They were learning, ellos estaban aprendiendo. Ya, entonces es importante que recordemos para qué pronombres usamos was y para qué pronombres usamos were, porque no podemos usar cualquiera, ya que si escribimos mal estamos cometiendo un error gramatical. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo formamos oraciones en affirmative form. Usamos el sujeto más el verbo auxiliar en pasado, ¿cierto? Y el verbo con la ing. For example, I was talking, como les decía adelante, o they were learning. ¿Ya? El sujeto, el verbo to be en pasado más el verbo principal con la ing. ¿Ok? Eso es lo importante que debemos recordar, que auxiliary verb en pasado debemos usar. ¿Cómo formamos una oración? De manera negativa. Negative sentences, usamos el sujeto más el verbo auxiliar en pasado más el not más el verbo to be con la ing. For example, I was not talking. Yo no estaba hablando. He was not eating. Él no estaba comiendo. They were not learning. Ellos no estaban aprendiendo. Entonces, tenemos que usar el sujeto, el verbo auxiliar en pasado, incorporamos el not antes del verbo con la ing. ¿Ya? Y también podemos abreviar estas dos palabras. Podemos poner I wasn't talking, abreviado, o they weren't. Esto también está abreviado. Puede ser de cualquiera de las dos formas, va a estar correcto. ¿Ya? Casi siempre cuando hablamos de manera oral, nosotros abreviamos las palabras en inglés. Entonces, esta es la abreviación. The was not es wasn't y the were not weren't. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con las preguntas. Interrogative form. Interrogative sentences. ¿Cómo usamos una pregunta en pasado continuo? Ya tenemos dos tipos de preguntas. La A dice, usamos el verbo auxiliar en pasado, más el sujeto, más el verbo con la ing. Como es el caso de la primera que está en amarillo acá, dice, was he eating? ¿Estaba él comiendo? Y la B en la que tenemos question word, una palabra que es para hacer una pregunta abierta. ¿Ya? Usamos la question word, ya que puede ser what, where, when, etc. Y usamos el verbo auxiliar en pasado más el sujeto y el verbo con la ing. Entonces la que aparece acá en morado dice, what were you doing? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Entonces yo puedo decir, I was talking. Yo estaba hablando. ¿Ya? Entonces existen dos tipos de preguntas. Cuando no existe la question word, empezamos con el auxiliary verb, luego el sujeto y el verbo con la ing.
¿Ya? Lo único que tienen que hacer ustedes para formar preguntas entonces es invertir el orden de las palabras, porque en una oración afirmativa empezamos con el sujeto y luego con el verbo auxiliar, y en la pregunta es al revés, primero el verbo auxiliar y luego el sujeto. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces tenemos algunos usos del pasado continuo que vamos a ver. El primero dice, el pasado continuo se usa para una acción en desarrollo en el pasado cuando otra acción la interrumpe. La acción que interrumpe está en pasado. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos de oraciones. La oración que está en pasado continuo. Cuando algo interrumpe esa acción, nosotros hablamos en pasado. Y para eso usamos when y while, que señalan el uso del pasado simple y continuo. En general usamos el pasado simple directamente después del when, ¿ya? Y el pasado continuo lo usamos después de while, ¿ya? El when se usa con la oración que va en pasado y el while, que es mientras, lo usamos con el pasado continuo. Por ejemplo, José called while I was watching the news. José llamó mientras yo estaba viendo las noticias. Entonces ahí está la oración en pasado y después de while va la oración con el pasado continuo. Yo estaba viendo las noticias. Esta oración está en pasado continuo. Después tenemos I was talking to work when he fell. Él estaba caminando al trabajo cuando se cayó. Entonces acá empezamos con la oración en pasado continuo y seguimos con el when, el conector, y luego de when va la oración en pasado. Esta oración, he felt, está en pasado. Y acá tenemos una pregunta. Was it raining when you left? Primero empezamos con el pasado continuo y luego seguimos con el conector went y luego la oración en pasado. Entonces, siempre que vaya el conector while, después de while siempre va a ir la oración en pasado continuo y después del conector when siempre va a ir la oración en pasado. ¿Ya? Eso es para conectar dos oraciones, una que ocurrió en el pasado y fue interrumpida por otra, o una que estaba ocurriendo y ocurrió otra en el pasado, ¿cierto? Entonces, tenemos después otro uso del pasado continuo que dice que se usa para dos acciones que están ocurriendo al mismo tiempo en el pasado. ¿Ya? Estas son para dos acciones que están en pasado continuo, que están ocurriendo en pasado al mismo tiempo. ¿Ya? Tenemos algunos ejemplos. Dice, My son was reading while I was cooking. Mi hijo estaba leyendo mientras yo estaba cocinando. They were talking very loudly while they were trying to watch the movie. Ellos estaban hablando muy fuerte mientras nosotros intentábamos ver la película. Entonces, siempre cuando hay dos oraciones en pasado continuo, lo vamos a unir con el conector while, ¿ya? Que es mientras que. Eso es para dos acciones que están ocurriendo de manera simultánea en el pasado. ¿Ok? Entonces, niños, acá tenemos el resumen del pasado continuo en su forma afirmativa, su forma negativa y la forma interrogativa. Y luego tenemos acá cómo abreviamos el was not y el were not y cómo responder a estos tipos de preguntas que son yes, no questions, preguntas de sí o no, que si yo respondo de manera afirmativa, uso la que está en verde, ¿ya? Dependiendo del auxiliary verb, ¿cierto? Si es was o were. Por ejemplo, was I playing? Yes, I was. Sí, estaba. No, I wasn't. No, no estaba. Y si yo le pregunto a otra persona, were you playing? O was he playing? Dependiendo de eso es el auxiliary verb que voy a tener acá. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, was he playing?
Y yo pongo yes, he was o no, he wasn't. Ya dependiendo de si es was o were, es la forma en la que yo voy a responder la pregunta. ¿Ok? Entonces, niños, después de todo esto que vimos, es necesario que ustedes tengan en cuenta que después de estas dos clases que se subieron a YouTube, ya la clase número 1 y la clase número 2 va a haber una evaluación de estos contenidos. Por lo tanto, es necesario que podamos estudiar la clase 1 y la clase 2 para que puedan tener clarito lo que va a entrar y así puedan tener el mejor resultado en su evaluación. Y para eso también es importante que se conecten a las clases ya que vamos a realizar todos los días miércoles, como ya empezamos, los días miércoles para que puedan estar atentos y así podamos poner en práctica lo que vemos en las clases grabadas, porque las clases grabadas se pasa la materia, pero es necesario que ustedes también se conecten a las clases de retroalimentación para que podamos practicar y ustedes puedan ir viendo si van comprendiendo la materia, ¿ya? Y puedan resolver dudas si es que tienen alguna y así podamos contactarnos de manera más directa. Entonces, niños, también es necesario que ustedes revisen constantemente la página del colegio, como siempre les digo. Acá en el acceso de la plataforma virtual, ustedes pueden acceder a los videos y también pueden acceder a las clases escritas, que es lo mismo que tenemos en los videos, por si usted un día no puede meterse a YouTube, se mete acá a la plataforma del colegio y también ustedes pueden revisar cuándo comienzan a subirse las guías evaluadas que vamos a tener en noviembre. ¿Ya? Así que a estar atento a las fechas, poner atención y conectarse a las clases de retroalimentación para que así podamos poner en práctica lo que vemos en las clases grabadas. ¿Ok? Les envío un gran abrazo. Cuídense mucho, a tomar todas las precauciones siempre y nos estamos viendo pronto en nuestra clase de retroalimentación. ¿Ok? See you and thanks for your attention. Nos vemos pronto, niños. Cuídense mucho. Bye bye.